Hola chicos, ¿cómo están? La verdad es un gran gusto estar con ustedes. Sé que han pasado algunas semanas sin que ustedes y yo podamos tener contacto y de antemano les pido una enorme disculpa debido a que por cuestiones de salud he estado un poquito ausente del canal. No significa que no nos sigamos preparando y tampoco significa que no me interesa. Al contrario, quiero ofrecerles una enorme disculpa, pero ya estamos retomando. Yo espero que todo salga bien y esta cuestión crónica que se me ha presentado un poquito en la laringe y en la garganta tenga ya pronto un posible fin y que ustedes y yo podamos retomar lo que en un momento determinado ha quedado pausado. Espero que se encuentren muy bien y desde luego yo tengo muy ubicado el último tema en el que ustedes y yo tuvimos el gusto de compartir, hablando acerca de conductas específicamente asociales, parasociales, social y antisocial. Bueno, estas 4 conductas vamos a retomarlas en este video para volver ahora sí que a encaminarnos un poquito a lo que en un momento determinado implica nuestro curso de criminología y nuestras asesorías. El día de hoy quiero hablarles específicamente de los sujetos que realizan estas conductas, las cuales ya habíamos mencionado. Si bien es cierto, hay 4 tipos de conductas, pues hay 4 tipos de clasificaciones de sujeto. La criminología habla del sujeto social, el sujeto parasocial, el antisocial y el social. Estos 4 sujetos, de la misma manera que las conductas, son quienes en un momento determinado realizan las conductas ya establecidas. ¿A qué me refiero con esto? Las características que como personas y como sujetos vamos a tener para, de acuerdo a nuestro desenvolvimiento y a los factores endógenos y exógenos, que lo vamos a ver en la siguiente cápsula de información, ustedes puedan entender específicamente cómo se relacionan. Quiero iniciar con el sujeto que, de acuerdo a los estándares sociales, se considera dentro de la normalidad, y este se le llama sujeto social. El sujeto social, por ende, tendrá que ser aquella persona que está de acuerdo con las normas sociales, que no las rompe, que su convivencia cotidiana, laboral, educativa, sentimental, familiar, todas aquellas pequeñas entornos o esferas sociales, las desarrolla sin problema alguno. No rompe las reglas, está de acuerdo con ellas, o lo que legalmente se le conoce como que vive en un estado de derecho, ¿sí? Porque no infringe ninguna de las normas establecidas. Este sujeto social, desde luego, es el prototipo que como todo ciudadano queremos tener, porque es el que hace que en un momento determinado el Estado de Derecho se pueda cumplir en su totalidad. El sujeto con características sociales, desde luego, nos va a dar un desenvolvimiento en conductas sociales. Ok, pasamos a lo que sería entonces el sujeto asocial. El sujeto asocial es muy importante. ¿Por qué? Porque este sujeto no rompe las reglas. Sin embargo, se encuentra en ciertos momentos de su vida cotidiana apartadas de ellas. ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo relacionarse, porque le gusta más que nada estar solitario, ermitaño, alejado. Sin embargo, esto nunca puede ser un sinónimo de que rompen las reglas, porque entonces entraríamos a otra clasificación. El sujeto social, por ende, es aquel que de repente vemos en las escuelas como alumno y que, pese a que hay una convivencia en el grupo, él se aparta y es de los alejados. Cumple con las normas establecidas, pero no se relaciona, no le gusta la convivencia. Lo mismo sucede en el campo laboral, o de repente lo tenemos como vecino que no le gusta la convivencia, que se muestra alejado, que no tiene en sí mucho contacto con la sociedad. Hay algo muy importante que yo recuerdo específicamente, que en el último video lo retomé. La sociedad relaciona mucho la palabra asocial con antisocial, y esto genera una enorme confusión. Hay veces que lo que se quieren referir es a una conducta antisocial y dicen asocial y viceversa. El asocial no es malo, señores.
De hecho, de acuerdo a la observación que tenemos como criminólogos, y si lo analizamos fríamente, todos en algún momento de nuestra vida hemos querido tener espacios asociales. Cuando de repente queremos vivir solos, o no queremos tener interacción con nadie, o nos mostramos alejados en el grupo porque sentimos que nuestras ideologías, nuestras costumbres y tradiciones no encajan a la perfección con la sociedad que en ese momento tenemos que convivir. Por ende, no la infrinjo, pero sí la respeto y me mantengo alejado. Completamente sano, completamente viable y funcional. ¿Ok? El sujeto que es asocial realiza conductas asociales. Ahora, vamos con la tercera clasificación. La tercera clasificación nos habla de un sujeto parasocial. ¿Qué tipo de conducta realizaría el sujeto parasocial? Son estas personas que, si bien es cierto, no están de acuerdo con los estándares sociales establecidos, las normas y las costumbres, no las infringen, sino que ellos, en su propio círculo con el que se sienten identificados, empáticamente comprendidos, crean sus propias normas internas, no solamente de vestimenta, sino de forma de pensar, de forma de comunicarse, y eso les ayuda al 100% a sentirse identificados. Por eso su relación tiene contacto, pero con las personas que comparten al 100% este tipo de estándares y que se mimetizan entre ellos para que en un momento determinado esto les pueda funcionar. Yo les decía que dentro de las conductas parasociales, pues podía poner como ejemplos las personas que son emos, que son darketos, que son hippies, y si tú observas, el comportamiento de este tipo de personas es completamente similar. No rompen las reglas establecidas por la sociedad, pero sí, para sentirse ellos tranquilos, estables y funcionales, crean sus propias reglas y se sienten identificados. Desde luego, hay un parámetro completamente en ellos en los que sienten perfectamente que estas conductas los ayudan a sentirse estables emocionalmente, se sienten funcionales y no tienen que estar aislados como en el caso del sujeto asocial. Ojo con esto, el parasocial convive, pero con gente idéntica en ideologías, en costumbres, en tradiciones y en valores que ellos. ¿Ok? Por último tenemos el sujeto antisocial, y que es la fuente más importante de la criminología, porque si bien es cierto, yo te he referido que la criminología estudia conductas en general, la conducta que más nos llama la atención y en la que más estamos completamente enfocados es en la conducta antisocial. La pregunta del millón es: ¿por qué una persona realiza conductas antisociales? Y desde ahí se desglosa al 100% todo nuestro estudio, nuestro enfoque criminológico, y que es el tronco o la médula espinal, al final de cuentas, por dar un ejemplo tácito de lo que implica la carrera de criminología. El sujeto antisocial es todo lo contrario, es la bipolaridad andando del sujeto social. ¿A qué me refiero con esto? Rompe las reglas, las transgrede, no le importa el Estado de Derecho, no le importa sentir empatía con la sociedad alrededor, lo único que le interesa es el bien propio. Y si para esto tengo que pasar por encima de varias personas, no me interesan ni las emociones, ni sus derechos, ni su patrimonio, ni su estabilidad en ninguno de los sentidos. El sujeto con características antisociales, por ende, tiene como base el romper todas las reglas. Y gracias a esto, ¿sí?, la parte legal se ha enfocado en hacer leyes para que de una o de otra forma los sujetos que vivimos dentro de la sociedad, sin importar las características ni la tipología que estoy mencionando, puedan mantenerse en una línea muy arraigada sobre no romper las reglas para tener un bien común. Sin embargo, el sujeto con características antisociales las transgrede. Por eso, dentro del derecho hay un área que se llama penología, y la penología se encarga de poner las penas exhaustivas dentro de la sociedad para que toda aquella persona que transgrede tenga un castigo, y eso haga que toda la sociedad se pueda establecer, porque bien que mal se amedrenta la sociedad de una forma para que sepan la consecuencia que puede tener el acto de infringir
las normas establecidas o lo que conocemos como la ley. Entonces, quien tiene una conducta antisocial, quien es un sujeto antisocial, no le va a importar lo más mínimo, él va a transgredir. Pero es una forma que el resto de la sociedad se pueda sentir un poco a salvo cuando se le implemente un castigo. Con esto no estoy hablando de que damos por desechado que cuando se comete una conducta antisocial y se le da una pena a este sujeto, pues el trabajo acaba. Tú sabes que como criminólogo nuestro trabajo apenas comienza en este tipo de situaciones porque hay que brindarle el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y todo un seguimiento exhaustivo a esta persona porque lo que nos interesa es poder reincorporar al sujeto dentro de la sociedad y que sea completamente funcional, que es la parte más importante. Sin embargo, quiero que quede muy en claro que los sujetos que son antisociales, al realizar conductas antisociales, pues en la mayoría, como todavía la criminología no ha hecho muchísimo boom a nivel social y no sabemos al 100% todavía a qué nos dedicamos como sociedad, no saben cuál es nuestra función, pues la sociedad da por hecho que en el momento que hay una pena para este tipo de sujetos, pues inmediatamente ya se sienten, por así decirlo, a salvo o tranquilos. Quiero que entiendas que estos 4 tipos de clasificación que existen para los sujetos son los más demandantes y de los que más se escuchan. Por ahí existe una nueva clasificación que refiere que también hay sujetos prosociales. Y el sujeto prosocial, aunque yo no te había mencionado la conducta, me voy a dar como el paréntesis en este momento para informarte. El prosocial, cuando hablamos de pro, es favor, o sea, a favor de. El prosocial es el que quiere ayudar exhaustivamente a la sociedad, que busca la manera de ser servicial, de ser funcional, de cumplir y no solamente cumple, sino que también hace una enorme aportación. A diferencia del social, el prosocial enriquece exhaustivamente con aportaciones intelectuales, económicas, psicológicas, laborales, educativas, tantas esferas que tenemos a nivel social para que su convivencia a través de su conducta genere empatía y genere una contaminación conductual positiva, chicos. Si hablamos de lo que en México en la totalidad nos hace falta, relativamente es esto, gente con conductas prosociales, tipos con conductas prosociales. Y no estamos hablando que prosocial implica todo el tiempo estar feliz y estar positivo. Implica hacer aportaciones que considero que de acuerdo a la falta de valores, a la falta de educación, a la apatía que tenemos a nivel social, son demasiado necesarias actualmente. Por ende, el sujeto con estas características prosociales realizará conductas prosociales, que en el ámbito de la criminología, retomo, no son muy mencionadas. ¿Por qué? Porque se supone que quien realiza conductas prosociales y es un tipo prosocial, por ende, no hay mucho que estudiarle, va por un excelente camino y está haciendo aportaciones que sin duda son muy favorables. Por eso la criminología tiende un poco más a enfocarse en lo deficiente, en lo faltante, que en un momento puede llegar a suceder. Pues muchísimas gracias, chicos, me dio muchísimo gusto saber de ustedes de antemano. Espero nos podamos seguir viendo, que todo esto a nivel salud se siga fortaleciendo un poco y estamos aquí. Retomemos, hay que darle like, cualquier sugerencia, tenemos abajo el espacio de las sugerencias y desde luego no dejen de compartirnos para poder que este 2020 lo retomemos con muchísima fuerza y muchísima información. Muchísimas gracias, me dio un enorme gusto saber de ustedes, que se encuentren bien.